Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexis Jacobo y en esta ocasión vamos a resolver una conciliación nuevamente, pero en este caso, una vez que lleguemos al saldo conciliado, también vamos a realizar los asientos de ajuste correspondientes. Y bueno, el problema que vamos a resolver el día de hoy es este que está aquí. Y como ya lo mencionamos, lo primero que se debe de hacer en una conciliación es analizar o comparar los movimientos que tenemos en nuestro auxiliar, según libros, con los movimientos que tenemos en el estado de cuenta del banco. Aunque bueno, realmente este procedimiento es bastante sencillo, entonces los movimientos que estén correctos únicamente los voy a marcar con una palomita y no me voy a centrar mucho en ellos, sino que me voy a centrar más en los movimientos que estaremos colocando en la conciliación. Estos primeros tres movimientos, si los observamos, también se encuentran en el estado de cuenta del banco. Y por ejemplo, en el depósito del día 12 tenemos la primera discrepancia o el primer movimiento que no se encuentra del todo igual, ya que nosotros lo tenemos registrado por la cantidad de 23.700, y si nos fijamos en el estado de cuenta del banco, el mismo depósito del día 12 lo tenemos, pero por una cantidad distinta. Entonces recuerden, cuando es una cantidad distinta se va a colocar el círculo en la cantidad mayor. Llegamos al depósito del día 30. Aquí nosotros lo buscamos en el haber de bancos y no aparece ningún movimiento por esta cantidad ni por esta fecha y concepto. Por lo tanto, este se considera un movimiento en tránsito. Ok, ya terminamos con la columna del debe de nuestros libros. Ahora vamos a terminar con los movimientos faltantes de la columna del haber del estado de cuenta de bancos. Este movimiento como tal no tiene ningún símbolo, pero no es que nos haya faltado agregarle alguno, sino que este movimiento ya se toma en cuenta con el movimiento que está acá encerrado con un círculo. El día 30 nosotros tenemos movimiento por el concepto de intereses sobre inversión. Como tal, al momento de buscarlo en nuestro libro no lo tenemos, por lo tanto es una partida desconocida. Ahora vamos a comenzar con los movimientos que nosotros tenemos en nuestro haber y los vamos a comparar con el debe de bancos. Bueno, aquí nomás empezar tenemos el cheque 60 por la cantidad de 10.950. Si nosotros lo buscamos de este lado, está aquí, pero por la cantidad de 11.950. Como es el mismo movimiento, pero la cantidad es distinta, encerramos la cantidad mayor. El día 20 tenemos nosotros en nuestro auxiliar registrado el cheque 64 por la cantidad de 27.960. Al momento de buscarlo en nuestros bancos, en el estado de cuenta del banco, no hay ningún cheque 64. Por lo tanto, este cheque aún no se cobra y se considera un cheque en tránsito. El día 23 tenemos nosotros el cheque 66 por 22.500. Cuando lo buscamos en el estado de cuenta de bancos tampoco aparece y de igual manera se considera un cheque en tránsito. Bueno, ya terminamos con la columna del haber de nuestro auxiliar. Ahora nos vamos con la columna del debe del estado de cuenta del banco para terminar
de completar los movimientos que no han sido verificados. El primer movimiento es el cheque 62 del día 17. Si nos vamos a nuestros libros, aquí nosotros no tenemos registrado ningún cheque 62. Por lo tanto, como no lo tenemos registrado, es un movimiento desconocido y se agrega el asterisco. El siguiente movimiento es del día 30 y son intereses sobre préstamo. Nosotros acá, si nos fijamos, tampoco lo tenemos registrado, por lo tanto también se considera una partida desconocida. El día 30 la comisión de igual manera es exactamente lo mismo, nosotros no lo tenemos registrado y se toma como una partida desconocida. Y bueno, con esto concluimos el primer paso, que es la comprobación y verificación de los movimientos, tanto de auxiliar como los movimientos que tenemos en el estado de cuenta del banco. Bien, ahora que ya realizamos la comprobación de los movimientos, ahora pasamos con nuestra conciliación aritmética, en la que vamos a partir del saldo según bancos y vamos a llegar al saldo según libros. El saldo según bancos lo tomamos de nuestro estado de cuenta de bancos, que sería este, y lo pasamos a la conciliación. Ahora el siguiente paso son los cargos no correspondidos por nosotros o no correspondidos por el banco. Aquí, como se mencionó, hay que agregar todos los movimientos que se encuentren en la columna del debe. No importa si son de auxiliar o si son de bancos, siempre y cuando estén en la columna del debe. Aquí en el estado de cuenta según auxiliar tenemos este primer movimiento, que es un movimiento diferente por una cantidad mayor, y también tenemos el movimiento del día 30 que se encuentra en tránsito. Aquí en el movimiento del día 12 recuerden que únicamente se estará colocando la diferencia con respecto al otro movimiento. Ahora, en el estado de cuenta según banco tenemos este movimiento, tenemos el cheque del día 17, los intereses sobre el préstamo y además la comisión. Entonces los contamos, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 movimientos, y estos movimientos los pasamos a la conciliación aritmética en el apartado de cargos. Y bueno, así quedarían ya los movimientos. A ver si se dan cuenta, este movimiento del depósito del día 12 y este depósito nosotros los obtuvimos del estado de cuenta de nuestro auxiliar, y la diferencia del cheque 60, el cheque 62, los intereses sobre préstamo y la comisión, estos cuatro movimientos los obtuvimos de la columna del debe del estado de cuenta del banco. Aquí obtenemos estas cantidades y ahora realizamos la suma correspondiente y lo colocamos aquí. Una vez ya identificados los cargos, ahora hacemos lo mismo, pero en este caso con los créditos. Comenzamos con el estado de cuenta de auxiliar. El primer movimiento que nosotros vemos en la columna del haber es este cheque del día 20. El segundo movimiento es otro cheque y es por la cantidad de 22.500. Ahora, en el estado de cuenta del banco, el único movimiento que nosotros marcamos es el movimiento del día 30 por el concepto de intereses sobre inversión. Estos movimientos los pasamos directamente a la conciliación aritmética. Así que ya los movimientos, si nos damos cuenta, estos movimientos corresponden
al estado de cuenta de auxiliar, y este último movimiento lo obtuvimos del estado de cuenta de bancos. Hacemos la suma correspondiente y bueno, una vez que tenemos estos tres datos, hacemos la operación para obtener el saldo según libros. Sería saldo según bancos más los cargos no correspondidos menos los créditos no correspondidos, y nos da la cantidad de 172.410, que si la comparamos con nuestro estado de cuenta según libros es la misma cantidad. Por lo tanto, se puede decir que nuestra conciliación aritmética la hicimos de manera correcta. Y bueno, ahora que ya tenemos la conciliación aritmética, pasamos a la conciliación contable. Y bueno, ya en la conciliación contable, recuerden que primero vamos a partir del saldo según bancos, y en la segunda conciliación vamos a partir del saldo según libros. En sí, estos dos saldos los obtuvimos de los estados de cuenta de cada uno, es decir, del saldo según bancos y del estado de cuenta de nosotros, de libros. Ok, recuerden, en la conciliación donde nosotros partimos del saldo según bancos, nosotros nos vamos a buscar los cargos y los créditos en el estado de cuenta de auxiliar. Por lo tanto, comenzamos con los cargos no correspondidos, y para estos cargos nos vamos directamente al estado de cuenta de auxiliar. Como son cargos, los vamos a verificar en la columna del debe. Aquí, si observamos, tenemos este movimiento y tenemos este otro también. Ok, recuerden que cuando se utiliza el símbolo del círculo es distinta la forma en que lo vamos a colocar, ya que lo vamos a colocar en la conciliación donde esté el error. Por ejemplo, el día 12 fue este depósito de 23.700. Nos vamos a las notas y en la nota 3 nos dice: el depósito del día 12 de mayo nosotros lo tenemos equivocado, debe ser por 22.700, corresponde al cobro de clientes. Por lo tanto, como nosotros lo tenemos incorrecto, este movimiento no lo vamos a colocar en la conciliación partiendo del saldo según libros, sino que nos vamos a esperar a colocarlo hasta la conciliación donde partimos del saldo según auxiliar. Entonces, como omitimos este movimiento, el único que estaríamos colocando en los cargos sería este movimiento, que es el depósito del día 30. Como fue el único movimiento, lo pasamos directamente a este lado. Continuamos con los créditos, y de igual manera en estos créditos nos vamos al estado de cuenta de nosotros, de auxiliar. En este caso, los créditos los validamos en la columna del haber, y como observamos, aquí se encuentran dos movimientos, que es el cheque 64 y además el cheque 66. Ya tenemos estos movimientos aquí y realizamos la suma correspondiente. Ya tenemos los tres elementos correspondientes. Al saldo según libros sumamos los cargos no correspondidos por el banco y restamos los créditos no correspondidos. En esta primera conciliación llegamos a un saldo conciliado de 153.060 pesos. Ahora vamos a irnos. Ahora vamos a comenzar con la conciliación
contable partiendo del saldo según libros. En esta fórmula los créditos los vamos a sumar y los cargos los vamos a restar. Por lo tanto, comenzamos con los créditos y para esta segunda conciliación nos vamos a identificar en el estado de cuenta de bancos. Ok, ya estamos en el estado de cuenta y los créditos los vamos a encontrar en la columna del haber. Si nos fijamos bien, aquí solamente hay un movimiento marcado con asterisco. Por lo tanto, este movimiento lo pasamos a nuestra conciliación. Como es el único movimiento, lo pasamos de este lado también. Ahora bien, ya obtenidos los créditos no correspondidos por nosotros, vamos a identificar los cargos no correspondidos. Bueno, los cargos los vamos a identificar en la columna del debe. Pero aquí, antes de comenzar, la observación es que recuerden que anteriormente ya teníamos este movimiento como un cargo que habíamos dejado pendiente para colocarlo en nuestra conciliación partiendo del saldo según libros. Por lo tanto, estamos colocando este movimiento además de los que detectemos. En esta columna tenemos nuevamente otro movimiento con un círculo. De igual manera, cuando tenemos un círculo nos vamos a las notas para identificar de dónde fue el error. La nota 2 nos dice lo siguiente: el cheque 60 nosotros nos equivocamos, el valor correcto es 11.950 y corresponde al pago de un acreedor. Okay. Como nosotros nos equivocamos, vamos a colocar este movimiento en la conciliación partiendo de libros. Por lo tanto, en los cargos vamos a colocar este cargo que teníamos pendiente, este cargo, este cheque 62, los intereses sobre préstamo y la comisión. Estos 5 movimientos los pasamos a nuestra conciliación contable. Primero tenemos estas dos diferencias que corresponden a los movimientos que estaban encerrados en un círculo. Como ambos movimientos fueron error nuestro, lo colocamos en nuestra conciliación donde partimos según libros. Y bueno, estos 3 movimientos fueron los cargos que no correspondían por nosotros, es decir, los que estaban en el estado de cuenta del banco. Una vez identificados los cargos, realizamos la suma correspondiente y la colocamos aquí. Realizamos la operación correspondiente al saldo según libros, le sumamos los créditos no correspondidos y posteriormente restamos los cargos no correspondidos. Nos da un total de 153.060, que al momento de nosotros compararlo nos da el mismo saldo. Por lo tanto, se puede decir que esta conciliación se encuentra correcta. Ahora bien, una vez que ya tenemos el saldo conciliado, vamos a pasar a realizar los asientos de ajuste. En los asientos de ajuste nosotros vamos a realizar según los movimientos que tengamos en nuestra conciliación contable, en donde partimos del saldo según libros. Y como tal se estará haciendo un asiento por cada movimiento. En este caso en los créditos tenemos un movimiento y en los cargos tenemos 5 movimientos. Por lo tanto, en teoría estaríamos generando 6 movimientos de ajuste. Ok, bueno, ahora para los asientos de ajuste nosotros vamos a pasar los movimientos que tenemos en nuestra conciliación bancaria, donde partimos del saldo según libros y llegamos al saldo conciliado. Entonces, en dicha conciliación nosotros tenemos tanto créditos
como cargos. Y al hacer una conciliación bancaria, en todos los asientos vamos a utilizar la cuenta de bancos. Aquí esta es digamos que es una fórmula que vamos a utilizar para cada asiento. Si nosotros estamos haciendo un asiento de ajuste para los créditos que tenemos en nuestra conciliación, siempre se va a cargar a bancos. Y del otro lado, en los abonos, se va a colocar el concepto de dicho movimiento. Y en cambio, si nosotros estamos haciendo un ajuste de un cargo, nosotros vamos a realizar el abono a la cuenta de bancos, es decir, vamos a colocar la cuenta de bancos en el haber de nuestro asiento, y en el debe nosotros vamos a colocar el concepto de dicho cargo. Así que una vez explicado esto, vamos a proceder a resolver los asientos de ajuste de nuestra conciliación. Ok, bueno, comenzamos con el primer movimiento, que corresponde a un crédito. Como es un crédito, primero que nada se carga a la cuenta de bancos. Colocamos la cantidad que nos indica el movimiento y son 2100. Ahora aquí se coloca el concepto. Aquí digamos que es lo más complicado de los ajustes, ya que como tal es un análisis que nosotros tenemos que realizar y validar qué cuenta vamos a colocar en este apartado. Cuando nosotros tenemos un interés sobre inversión, dicho interés se considera en la cuenta de productos financieros. Y bueno, más que nada para identificar a qué cuenta vamos a cargar, en la parte de abajo voy a dejar un link a un drive donde va a venir un archivo. En este archivo se van a encontrar las subcuentas más comunes que se encuentran en algunas cuentas como productos financieros y algunas otras cuentas que veremos en los siguientes ajustes. Por lo que cuando ustedes necesiten realizar estos asientos de ajustes, este archivo les va a ser de gran ayuda. Okay. Terminamos con el primer asiento de ajuste y el segundo asiento. De ajuste sería con respecto al primer movimiento de cargos, que sería la diferencia del cheque 60. Como es un cargo, la fórmula es que siempre vamos a abonar a bancos. Abonamos a bancos por la cantidad de 1000 pesos. Y ahora hay que identificar qué cuenta vamos a utilizar en este apartado, es decir, en el debe. Aquí, como nos dicen que simplemente es un cheque, el concepto no lo tenemos definido del todo, por lo que en esta ocasión vamos a tener que acudir a las notas que nos da el problema para identificar a qué concepto cargamos. La redacción nos dice que el cheque 60, nosotros nos equivocamos y corresponde al pago a un acreedor. Por lo tanto, la cuenta que estamos utilizando es la cuenta de acreedores diversos. Siempre que utilizamos la cuenta de acreedores diversos es porque realizamos alguna compra a ellos. Por lo tanto, en este asiento también se realiza el asiento de IVAs. Por lo tanto, utilizamos IVA acreditable e IVA pendiente de acreditar. Esta cantidad como tal ya incluye el IVA, por lo tanto, aquí lo único que vamos a realizar es quitárselo a esta cantidad. Para ello, primero tenemos que validar cuál es la cantidad sin IVA. Serían 1000, que lo dividimos entre 1.16 y nos da este total, que esta es la cantidad sin IVA. Teniendo esta cantidad, lo multiplicamos por 0.16 y obtenemos el IVA. El tercer movimiento es el del día 12 y corresponde a la diferencia de depósito. Aquí ocurre algo similar que con el movimiento anterior, solo que en lugar de ser una diferencia por un cheque, es una diferencia por un depósito.
Por lo tanto, es un proceso similar. Se abona a bancos y se coloca la cantidad correspondiente. Cuando es un cheque a un depósito, como no tenemos un concepto bien definido, siempre tenemos que recurrir a las notas que nos dé el problema o buscar información adicional, ya que como tal de por sí solos no nos mencionan a qué cuenta cargar. La nota número 3 nos dice: el depósito del día 12 corresponde al cobro de clientes. Por lo tanto, la cuenta que se está utilizando es la cuenta de clientes. Continuamos con el asiento número 4. Y en este caso estaríamos utilizando el movimiento del día 17, que es el cheque 62 por la cantidad de 13.800. Colocamos la cantidad y como es un cargo, se abona a bancos. Ahora hay que buscar el concepto o la cuenta que vamos a colocar en el debe. Como es un cheque, nos vamos a las notas. La nota número 4 nos dice: el cheque 62, omitimos su registro, corresponde al pago de documentos. Por lo tanto, la cuenta que estamos utilizando es documentos por pagar. Y como la cuenta se utilizó en una compra, también se realiza el ajuste de IVA correspondiente. Y este movimiento de igual manera ya incluye el IVA. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es desglosarlo. La fórmula es el total del movimiento entre 1.16. Esto lo hacemos para identificar cuál es la cantidad sin IVA. Después que tenemos esa cantidad sin IVA, la multiplicamos por 0.16 para conocer o sacar el IVA. Asiento número 5. Corresponde al movimiento del día 30 y es sobre intereses sobre préstamo. Nuevamente ya sabemos que es un cargo. Se coloca bancos en el haber, colocamos la cantidad y ahora buscamos esto. Cuando son intereses sobre préstamo, la cuenta que estaremos utilizando es la cuenta de gastos financieros. El sexto asiento lo vamos a utilizar con el último movimiento, que es por la cantidad de 1150. Colocamos dicha cantidad y abonamos a bancos. Ahora hay que buscar la cuenta que estamos utilizando. Como es una comisión, de igual manera se utiliza la cuenta de gastos financieros. Y con esto terminaríamos los asientos de ajuste. En conclusión, para tener o resolver lo más ágil estos asientos de ajuste, es lo siguiente: cuando tenemos un cheque o un depósito, no nos menciona qué concepto utilizar. Por lo tanto, nos vamos a las notas que nos deje el problema para identificar qué cuenta vamos a utilizar. Y si tenemos ya conceptos definidos, como lo son intereses sobre inversión, intereses sobre préstamo o comisiones, estas subcuentas las podemos buscar en el archivo que les comenté para que les sea más fácil y puedan identificar qué cuenta se estará utilizando. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero haberte ayudado y si tienes alguna duda puedes comentarlo. Hasta luego.